Muy buenas tardes tengan todos los presentes, profesora Marbella Alvarado y demás compañeros de esta maestría. Nosotros somos el grupo número 2, el cual le vamos a estar disertando acerca de la vinculación de la educación universitaria con los otros subsistemas, niveles y modalidades del sistema educativo. El grupo está integrado por el abogado Orlando Morales, la licenciada Carmen Castillo y el licenciado Eli Zapata, el cual vamos a realizar un recorrido a través de esos referentes teóricos y prácticos donde se enfoca directamente la vinculación de la educación universitaria en esos subsistemas ya mencionados. Si bien es cierto, cada uno de los subsistemas que componen el sistema educativo bolivariano se relacionan entre sí. Ahora bien, se debe estudiar la vinculación directa que posee la universidad en esos subsistemas, teniendo para dicho estudio el punto de partida del sistema educativo bolivariano y los que están inmersos dentro de él, y llegar a una aproximación de la realidad que se necesita estudiar. En énfasis a ese sistema educativo de Venezuela, es necesario mencionar que la educación en Venezuela es gratuita y obligatoria desde el año 1870, por decreto por el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco, mientras que el 3 de agosto de 1910, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, se publica en Gaceta Oficial la división de la educación en pública y privada. En cuanto a esa educación gratuita y obligatoria que se habla, es pertinente enfocar la base legal según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 102 y 103, el cual el artículo 102 afirma que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y en pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. Seguidamente, el artículo 103 afirma que todas las personas tienen derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones. Estos dos artículos nos afirman de que la educación en Venezuela es obligatoria, es incluyente para todos los sectores que están inmersos dentro del territorio venezolano. Dicho esto, ya con una base legal de lo que es la educación en Venezuela y ese recorrido que ha tenido nuestra educación, es pertinente enfocar la vinculación que existe dentro de los otros subsistemas, la educación universitaria. Es necesario mencionar el reglamento de las prácticas profesionales, el cual hemos crecido dentro de un entorno donde nosotros hemos visualizado al transcurrir el tiempo a esos estudiantes universitarios, dependiendo de la carrera universitaria que ellos ejerzan,
vinculada o incorporada a una escuela primaria, a una escuela de secundaria de las diferentes universidades Alvarado y demás compañeros de esta maestría. Nosotros somos el grupo número 2, el cual le vamos a estar disertando acerca de la vinculación de la educación universitaria con los otros subsistemas, niveles y modalidades del sistema educativo. El grupo está integrado por el abogado Orlando Morales, la licenciada Carmen Castillo y el licenciado Eli Zapata, el cual vamos a realizar un recorrido a través de esos referentes teóricos y prácticos donde se enfoca directamente la vinculación de la educación universitaria en esos subsistemas ya mencionados. Si bien es cierto, cada uno de los subsistemas que componen el sistema educativo bolivariano se relacionan entre sí. Ahora bien, se debe estudiar la vinculación directa que posee la universidad en esos subsistemas, teniendo para dicho estudio el punto de partida del sistema educativo bolivariano y los que están inmersos dentro de él, y llegar a una aproximación de la realidad que se necesita estudiar. En énfasis a ese sistema educativo de Venezuela, es necesario mencionar que la educación en Venezuela es gratuita y obligatoria desde el año 1870, por decreto por el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco, mientras que el 3 de agosto de 1910, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, se publica en Gaceta Oficial la división de la educación en pública y privada. En cuanto a esa educación gratuita y obligatoria que se habla, es pertinente enfocar la base legal según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 102 y 103, el cual el artículo 102 afirma que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y en pleno ejercicio. Bien, buenas tardes. Para continuar con la ponencia, pues voy a estar hablando de lo que es la Ley Orgánica de Educación en sus distintas modalidades. El artículo 24 expresa que el sistema educativo es un conjunto orgánico estructurado, conformado por sus sistemas, niveles y modalidades de acuerdo con las etapas del desarrollo humano. Es decir, se basa en los postulados de unidad, corresponsabilidad, interdependencia y flexibilidad, integrando políticas, planteles, servicios y comunidades para garantizar el proceso educativo y la formación permanente de la persona sin distingo de edad, con el respeto a sus capacidades, a la diversidad étnica, lingüística y cultural, entendiendo las necesidades y potencialidades locales, regionales y nacionales. Bien, la organización del sistema educativo, la LOE, expresa en el artículo 25, el sistema educativo está organizado en el sistema de educación básica, sus niveles inicial, primaria, media, las etapas maternal y preescolar, el subsistema de educación universitario, posgrado y pregrado, o en orden pregrado y posgrado. Bien, el subsistema de educación básica comprende los antes mencionados, iniciando de la maternal y preescolar, determinados a la educación de los niños de 0 a 6 años. El nivel de primaria conduce a la certificación de primaria. El nivel de educación media comprende las dos opciones: la educación media general con duración de 5 años, de primero a quinto año, y la educación media técnica con duración de 6 años. Ambas opciones conducen a la obtención del título correspondiente.
La duración, requisitos, certificados y títulos de los niveles del sistema de educación básica estarán definidos en la ley especial. El subsistema de educación universitaria comprende los niveles de pregrado y posgrados universitarios. La duración, requisitos, certificados y títulos de los niveles del subsistema de educación universitaria estarán definidos en la ley especial. Pues como parte del sistema educativo, los órganos rectores en materia de educación básica y la educación universitaria garantizarán a. Condiciones y oportunidades para el otorgamiento de acreditación y reconocimiento de aprendizaje, invención, experiencia y saberes ancestrales, artesanales, tradicionales y populares de aquellas personas que no han realizado estudios académicos de acuerdo con la respectiva reglamentación, el desarrollo institucional óptimo, funcionamiento de las misiones educativas para el acceso, la permanencia, persecución y culminación de los estudios de todas las personas con el objeto de garantizar la universalización del derecho a la educación es la otra. Bien, continuamos. El artículo 26 expresa las modalidades del sistema educativo. Las modalidades del sistema educativo son variantes educativas para la atención de las personas que por sus características y condiciones específicas de su desarrollo integral, cultural, étnico, lingüístico, entre otros, requieren adaptaciones curriculares de forma permanente o temporal con el fin de responder a las exigencias de los diferentes niveles educativos. Son modalidades: la educación especial, la educación de jóvenes adultos, la educación en fronteras, la educación intercultural, la educación bilingüe y otras que son determinadas por reglamento o por ley. El artículo 33 dicta: la educación universitaria tiene como principios rectores fundamentales los establecidos en la Constitución de la República, el carácter público, calidad y la innovación, el ejercicio del pensamiento crítico y flexivo, la inclusión, la pertinencia, la formación integral, la formación a lo largo de la vida, la autonomía, la articulación y la concepción internacional, la democracia, la libertad y la solidaridad. Bien, la universalidad, la eficiencia, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y la bioética, así como la participación en igualdad de condiciones y oportunidades. Si bien queda expresado, la Ley Orgánica de Educación enmarca en sus diferentes modalidades, desde cómo se concibe la educación hacia el derecho de la formación del ciudadano, y parte desde la orientación con unos principios que conllevan al alcance de lo que es la determinada sociedad. Por otro lado, si bien es cierto, las modalidades del sistema pues permiten afianzar, permiten la verdadera justicia, porque como ciudadanos, como personas, el derecho a la educación es innegable. Esto enmarcado pues ya como lo he mencionado en los artículos. Muchísimas gracias. Mis saludos a la honorable profesora de esta cátedra y a mis compañeros maestrantes. Para continuar con la exposición, trataremos de manera sucinta lo que es el Plan de la Patria y su relación con la universidad a través de las leyes. El Plan de la Patria, oficialmente llamado Plan de Desarrollo Económico y Social, es una serie de programas de gobierno y leyes venezolanas presentadas inicialmente por Hugo Chávez y posteriormente seguida por el presidente Nicolás Maduro. Más o menos su legado o sus principios es la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Con respecto a universidades, se basa en desarrollar en el currículo nacional bolivariano los contenidos de la educación integral y liberadora con fundamento en los valores y principios de la patria,
impulsar la transformación universitaria y la formación técnico-profesional para su vinculación con los objetivos del proyecto nacional. Propone que hay que cambiar la universidad actual en su enfoque hacia unas labores que cada escuela, de cada facultad, trabajen de manera integrada en investigaciones que se realizarán por sectores de la población para adecuar el currículo a los nuevos tiempos. Más o menos la ley nueva de universidades que está en proyecto habla del fortalecimiento del poder popular y del diálogo de saberes, el desarrollo territorial integral, el modelo productivo socialista, la unión e integración de los pueblos de nuestra América, la solidaridad y cooperación con los pueblos del mundo, la preservación sustentable de los equilibrios ecológicos y de todas las formas de vida en el planeta, en el marco de la construcción de una sociedad socialista. La nueva ley de universidades será la base jurídica que permitirá regular la estructura, organización, funcionamiento y gestión de su sistema de educación universitaria. Va a ser basado en una educación orientada hacia el ser socialista, de igualdad, equidad y fraternidad. Repito, a través de la investigación de las necesidades de desarrollo de ciertos sectores de la población, entonces haciendo que el plan de la patria tome muy en cuenta lo que son las universidades, como casa donde se imparten los saberes a un nivel superior, tomando en cuenta todas las necesidades que pueda traer el alumnado que sale del bachillerato a formarse en nuestras universidades. Ahora, para cerrar mi intervención, quiero cerrar con un pensamiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa, un gran educador, que dice de la siguiente manera: el Estado interviene por derecho propio en la organización de la educación del país y orienta según su doctrina política esa educación. Saludos y gracias por su atención.